La semana pasada hablábamos de los golpes de Estado y tomábamos la referencia de Chile y la historia de Allende. Hoy vamos a hablar de la injerencia en la vida democrática de los países sin necesidad de entrar a dar golpes de Estado. ¿Acaso generosamente, para no darlos, hacen que de antemano las cosas sean como ellos quieren? Estamos hablando de las embajadas y determinados gobiernos de los Estados Unidos y del establishment periodístico, de la élite dominante en cada uno de los países. Hoy nos vamos a ocupar de Perú 2006 y 2011, particularmente del 2006, cuando consiguieron torcer el resultado de las elecciones. Ustedes lo verán a Ollanta Humala denunciando. En esas denuncias que cuando los líderes políticos las formulan parece que deben ser invenciones, se están justificando, tienen miedo a perder. Después de estas imágenes, nosotros les vamos a demostrar que son absolutamente ciertas esas protestas. Y verán también a lo que es un representante del periodismo muy activo en estos casos para determinar el curso de las elecciones democráticas. Y luego vamos a intentar la demostración fehaciente de que lo que dice Humala y lo que pensamos sobre esa injerencia de los Estados Unidos es verdad. Según revela Wikileaks, el gobierno de Alejandro Toledo pidió intervención de Estados Unidos contra la candidatura de Ollanta Humala. Bueno, en realidad lo que estamos viendo acá es que la embajada norteamericana se ha metido en la campaña política y ha decidido apoyar al señor Alan García de tal manera que para mí eso es claro. Lamento que en pleno proceso electoral la embajada norteamericana se mete en este proceso electoral. Que nos deje a los peruanos resolver esto y no que ahora el señor García tenga como padrino al embajador norteamericano. El problema central del plan de gobierno de Ollanta Humala es que no propone un cambio, como ellos dicen, gradual, sino un cambio radical, y están comprometidos con ese cambio radical. Y hay un compromiso muy fuerte con este cambio. En diversas partes del programa ellos dicen, esto no se puede dar vuelta atrás, esto tiene que cambiar, etcétera, etcétera. Entonces es un lenguaje bastante autoritario. Hoy día, cuando tú le preguntas a cualquier economista de alguna universidad prestigiosa cuáles son las claves del desarrollo, básicamente te hablan de tres, ¿no? Una es el respeto al individuo, que el individuo pueda tomar decisiones en libertad, y no hablo acá solo de temas económicos, sino también culturales, políticos, etcétera, ¿no? El otro es el respeto a la propiedad privada. Y lo otro es el Estado de Derecho, ¿no? Lo que vendría a ser la separación de poderes, o la administración de justicia, etcétera, etcétera. Específicamente contra esas tres cosas va este programa. Por ejemplo, ¿no? Someter al individuo a la nación, en la página 32. El individuo se somete a la nación. La propiedad privada ya no es privada, es de interés social, en la página 34, ¿no? ¿Como en Venezuela actualmente? Tienes que ganar, Ollanta. Tienes que ganar, Ollanta. Chávez o el Perú. Este jueves a las 7 de la noche en el Paseo de la República. Los peruanos con Alan. Alan Perú, el cambio responsable. Pero ¿se verá verdad todo esto que presentamos, lo que decía Ollanta Humala? ¿O estaba curándose en salud? Pensaba que iba a perder y entonces le echaba la culpa a la Embajada de los Estados Unidos. Hay un libro que se llama Wikimedia Leaks, escrito por dos argentinos, Sebastián Lacunza y Martín Becerra, que tiene la enorme ventaja para todos los latinoamericanos de que no se trata de artículos periodísticos de diarios de izquierda o de derecha, sino lo que el propio gobierno de los Estados Unidos recibe en su Departamento de Estado de las embajadas de cada país. Lo que les voy a leer viene a darle total razón a aquella queja de Ollanta Humala. Verán ustedes lo que Alexander Margulis, consejero político de la embajada, decía en una carta enviada al Departamento de Estado, pensando que esto nunca se iba a saber. Ha trascendido gracias a Julian Assange, que entregó esos documentos al mundo, y el mundo los fue tomando cada vez con mayor seriedad para que podamos entender estas historias. Miren ustedes lo que escribía la Embajada de los Estados Unidos y cómo se relaciona esto con lo que denunciaba Ollanta Humala. Alan García, alcanzó su victoria decisiva en Lima, Callao, sembrando con efectividad el miedo entre los residentes metropolitanos
de que Humala sería un peón de la Venezuela de Chávez. Logró que crean que Humala representaba una vuelta al régimen autoritario y militar, que socavaría las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos, y que las políticas económicas del candidato de Unión por el Perú asustarían a inversores extranjeros. Se perdería además el acceso preferencial a Estados Unidos y otros mercados y se revertiría la tendencia de crecimiento lograda por la administración Toledo. En ese intento por demonizar a Humala, García recibió el fuerte apoyo de la mayoría de las organizaciones de medios más importantes, particularmente diarios como Correo y Expreso, y del canal de televisión Frecuencia Latina, todos los cuales habían sido muy críticos del APRA y su líder, García. Esto es lo que la Embajada de Estados Unidos le cuenta a sus patrones del gobierno norteamericano. Esto es una verdad irrefutable. Habían sembrado el miedo, habían participado los medios, la Embajada y el propio Allen García utilizando todos estos instrumentos. Vamos a volver sobre los Wikimedia Leaks, que es el libro al que estamos haciendo referencia. Pero ahora queremos presentarles al ex embajador de Perú en dos participaciones muy interesantes para nuestro programa. Ex embajador en la Argentina, el señor Nicolás Lynch, que detalla cómo se chavizó a Humala para meterle miedo a la gente. Uno de los temas que usó la derecha en la campaña del 2006 y que buscó repetir pero con menos éxito en la campaña del 2011 contra Ollanta Humala fue el fantasma de Chávez, ¿no? Y no solo el fantasma de Chávez, sino del conjunto del giro progresista, del giro a la izquierda que se ve dado en América Latina en los últimos 15 años. Es importante tener en cuenta que el Perú es una excepción respecto del resto de América Latina. El Perú y Colombia son los dos grandes países conservadores de la región, donde ha calado una hegemonía cultural de derecha. Esto a veces es difícil de entender desde países como Brasil, Argentina o Venezuela, donde hay una presencia mucho más importante de la izquierda y de las posiciones progresistas. Entonces, este tipo de demonios, este tipo de cucos tienen éxito electoral. García lo usó con mucha eficacia, efectivamente, en la segunda vuelta del año 2006, tratando de presentar a Humala como un nuevo Chávez. Verán ustedes cómo en el 2011 ocurriría exactamente lo mismo, pero sin aquel resultado del 2006. Vamos a seguir con Ollanta Humala y los medios, pero tomando a alguien en los Estados Unidos que se llama Steven Levitsky, un politólogo de Harvard, que a través de las explicaciones que da muestra claramente cuál es la injerencia y la penetración que tienen, en este caso en el Perú. Hemos visto que muchos medios de comunicación se han alineado con Keiko Fujimori, con el partido Fuerza 2011, haciendo una campaña de miedo, una campaña de terror, como han dicho algunos analistas, contra el plan de gobierno de Ollanta Humala. Por ejemplo, podemos enseñarles acá, el grupo El Comercio es el que lidera esta campaña contra Ollanta Humala. Incluso uno de sus directivos periodísticos fue despedido este fin de semana, 2 directivos periodísticos, por no querer apoyar el plan de Keiko Fujimori. Abiertamente ellos están apoyando este plan, Tatiana. Señor Levano, ¿qué intereses estarían detrás de la campaña de desprestigio que anuncia contra Ollanta Humala? Son los intereses egoístas de la oligarquía peruana y de las transnacionales. El triunfo del ex militar golpista provocó la caída de la Bolsa de Valores peruana, la cual suspendió sus operaciones para continuarlas horas después. Sin embargo, tras la reapertura continuó la caída, mientras los empresarios están preocupados ante las medidas que podría tomar el virtual presidente de Perú. Ahora que se sabe que será Humala quien a partir del 28 de julio dirige los destinos de la nación, la preocupación por el perfil ideológico que pueda adoptar su régimen se ha agudizado en algunos círculos. Y es que el empresariado peruano teme que en Perú pueda darse una réplica de la experiencia chavista venezolana. ¿A qué le están temiendo los inversionistas? ¿A qué es lo que le tienen miedo?
Bueno, el tema es de que al comienzo de la campaña, en ese momento candidato Ollanta Humala presentó un plan de gobierno que el mercado percibió como muy estatista, con muchísimo sesgo, a mucho intervencionismo, y eso es lo que generó muchas dudas. Usted ha sido acusado de ser un chavista asolapado, de haber recibido plata de Chávez para su campaña política, de haber recibido dinero del narcotráfico, como hemos visto en las denuncias de las últimas horas, de haber asesinado a 2 personas, de haber sobornado a testigos en casos de abusos a derechos humanos, es un militar golpista. ¿Cómo contrarrestar esa desconfianza que generan todos estos antecedentes que, dicho sea de paso, usted los ha rechazado? Mira, yo creo que la mejor forma ha sido la confianza que nos da el pueblo. Con todas esas calumnias, ¿usted cree que yo hubiera pasado la segunda vuelta? Y en la campaña anterior, por 2 puntos, no ganamos las elecciones. Entonces, es una muestra de que el pueblo no le cree todas esas calumnias que las inventan justamente los que no quieren que el Perú cambie, los que quieren que el Perú siga manteniendo una línea de exclusión, donde los pobres se mantengan pobres y que el Perú viva fundamentalmente de la renta minera. Si Humala hace un giro radical, va a enfrentar una coalición opositor bastante fuerte. Además de un gran sector del electorado, Humala se entendería con varios actores de peso. El empresariado local, que es mucho más fuerte que hace 10 o 20 años. Capital extranjero, que juega un papel en Perú que es más importante que en Venezuela, Bolivia, Ecuador. Los medios de comunicación, la gran parte de la clase política, incluyendo la derecha, Fujimorismo, APRA, la Iglesia y la Embajada norteamericana. Me voy a permitir una digresión, aunque quizás no lo sea tanto, porque hace a lo que estamos hablando de esa injerencia. Antes de continuar con lo que ocurrió en Perú en 2011 y lo que vino después con el propio gobierno de Ollanta, es muy interesante detenerse en el reportaje de la CNN a Ollanta Humala. Les pido que presten atención, lo vamos a ver nuevamente, a 2 aspectos. Uno es la catarata de información negativa abrumadora para el entrevistado, que ya no podrá apartarse de lo que la periodista le ha dicho. Técnicamente, cualquier periodista sabe que no es así que se construye un reportaje, un cúmulo de acusaciones en las cuales ni siquiera el entrevistado puede ir destruyendo una por una si es que puede. Se la dan todas juntas para que el entrevistado no sepa ni por dónde empezar. Pero además, ustedes se imaginan un periodista de América Central, América del Sur, que tenga la oportunidad de hablar con el presidente de los Estados Unidos y le diga: ustedes que tienen el ejército más asesino del mundo, ustedes que viven robándose el mundo, de eso los acusan, ustedes que han matado civiles en cualquier parte del mundo, ustedes que van por el petróleo. ¿A usted le parece que es manera de encarar un reportaje, aunque cada una de estas cosas eventualmente pudieran ser ciertas? Entonces, ellos se animan, desde lo que yo llamo la CNN, y no tan en broma, a cualquier comportamiento frente a los presidentes de nuestra área, de nuestra región. Nos están faltando el respeto a nosotros. Eso también tiene que ver con un sentido soberano, con algo que se refiere a la dignidad de nuestros pueblos. No deberíamos someternos, no debería ser tolerable lo que periodísticamente contiene esa nota, y sin embargo lo es. Con esta advertencia los invito a escuchar nuevamente ese reportaje. Usted ha sido acusado de ser un chavista asolapado, de haber recibido plata de Chávez para su campaña política, de haber recibido dinero del narcotráfico, como hemos visto en las denuncias de las últimas horas, de haber asesinado a 2 personas, de haber sobornado a testigos en casos de abusos a derechos humanos. Es un militar golpista. ¿Cómo contrarrestar esa desconfianza que generan todos estos antecedentes que, dicho sea de paso, usted los ha rechazado? Lo hacen, se tienen esa fe, así nos ven, por encima del hombro. Sepámoslo, siempre en cada uno de estos detalles se puede advertir exactamente cuál es la opinión que tienen de nuestra área. Cada uno de nuestros presidentes elegidos democráticamente merece prima facie un verdadero respeto, porque es la manera de entregárselo también a los pueblos que visitan. Pero volvamos a la participación, a la injerencia, a la penetración, a la intromisión norteamericana, que siempre parece para muchos un cuento, siempre dicen lo mismo, que Estados Unidos.
No, es verdad, ellos mismos lo escriben en este Wikileaks que envía el embajador Strubel, titulado "El embajador encuentra al presidente electo Alan García". Son 5 líneas, va esta placa. Si bien el embajador y García habían mantenido contacto a través de intermediarios, evitaron encuentros durante la campaña electoral para frustrar el intento del candidato de la oposición, Ollanta Humala, de pintar a García como el representante solapado del gobierno norteamericano. Si no fuera tan doloroso y nos costase tanto, esto sería verdaderamente gracioso. No nos veamos porque nos comprometemos, se van a dar cuenta. Sería una evidencia demasiado clara con esto que anda diciendo Ollanta Humala de que ustedes, la embajada, están trabajando en contra de ellos. Pero lo que han conseguido, se sostiene por lo menos por un sector progresista del Perú, es que los gobiernos cedan frente a tantas presiones. Bueno, si el gobierno francés recientemente pega el golpe de timón que ha dado, porque desde Bruselas le fueron diciendo cómo tenía que hacer las cosas, obedeció, y así le ha ido al socialismo en Francia, seguramente es muy difícil, sin una gran confrontación para los presidentes de los lugares progresistas de nuestra América Latina, confrontar con la élite dominante. Entonces, el embajador Lynch nos cuenta ahora algún cambio que lamentablemente sobre la marcha se produjo con el gobierno de Ollanta. En la época de la dictadura de Fujimori y Montesinos, el uso de los medios de comunicación fue desembosado. Fujimori y Montesinos compraron la línea editorial de los medios. Hay pruebas directas de esto, hay bastante video grabado sobre cómo entregaban los fajos de dólares a los dueños de los medios de comunicación, ¿no? Con esa experiencia atrás, los medios se cuidaron en los primeros años de la democracia, del 2000 en adelante, ¿no? Por lo tanto, recién actúan desembosadamente un poco después, en las elecciones del 2011. Sin embargo, esto no quiere decir que no hayan tenido influencia antes. Logran instalar desde el 2006 que cualquier candidato que quisiera cambiar el modelo económico era considerado un candidato antisistema y prácticamente había que prohibirle hacer política. Esta es la línea que desarrollan contra el candidato Ollanta Humala del 2006 y es la línea que asume Alan García de las elecciones del 2006 en adelante. García deja de ser el candidato del cambio responsable, el candidato del cambio moderado, y pasa a ser el gobernante de la continuidad neoliberal, ¿no? Ya el año 2011, todas las baterías estaban apuntando contra Ollanta Humala, como el candidato antisistema que se enfrentaba, este era el guión de los medios, que se enfrentaba a los éxitos económicos del Perú. Ollanta Humala continúa con su programa de la gran transformación y con su perspectiva crítica durante la primera vuelta de las elecciones del 2011. Entre la primera y la segunda vuelta, el candidato Ollanta Humala empieza a cambiar. Diría yo que empieza a ceder frente a los poderes fácticos, tanto nacionales como internacionales, y empieza a ceder frente al asedio de los medios de comunicación. Si esto fuese así, si el ex embajador peruano en la Argentina, Lynch, tiene razón, dense cuenta ustedes del inmenso poder, del devastador poder que se tiene sobre las democracias. Porque aquí lo que ocurre es que se apunta al fracaso de las democracias cuando las mismas no le sirven al capitalismo tal como el capitalismo entiende que tiene que resultarle funcional la democracia. Respetamos mucho lo que dice el embajador Lynch. Podemos creerle íntimamente a título personal, pero también nos permitimos desear que no sea totalmente así, porque de lo contrario lo que está fracasando es nada menos que la democracia. Hacemos una pausa, queridos colegas que están participando de Costa Rica Decide. Cuando uno ve todo esto se pregunta hasta qué punto siempre nuestros pueblos deciden, ¿verdad? Y volvemos cuando ustedes lo dispongan.